Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones y hoy nos vemos en este nuevo curso que es Introducción a la Lingüística 2 en la licenciatura de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Pues bienvenidos a los que me conocen, mi nombre es Brenda y seré su asesora. Suelo enriquecer las lecciones que vienen en la plataforma con algunos tutoriales para que se les haga más fácil comprender los conceptos que allí se manejan. Por alguna razón hemos tenido algunos problemas en la plataforma y hasta el día de antier estaba agregada, pero hoy no puedo verlos. Se estipula que aún no soy miembro, entonces eso ha ocasionado que yo no pueda ver ni sus comentarios ni sus dudas. Entonces, la verdad es que es difícil a veces trabajar así, pero vamos a buscar la manera de no retrasarnos y de que ustedes me envíen sus tareas a tiempo y que yo se las revise a tiempo. Este semestre estoy un poco más cargada de trabajo debido a que estoy dando clases también presenciales. Entonces, trataré de estar al día con ustedes, de mantenerme en contacto. Por ello les pido que si tienen alguna duda, me escriban al WhatsApp, si así lo desean. Pues creo que es el modo más eficiente para responder sus dudas de uno a uno, ¿no? ¿Y qué más? Sobre las tareas, pues trataré de darle las retroalimentaciones lo más pronto posible para que así vayan puliendo sus glosarios. Como verán, hay que hacer unos glosarios terminológicos sobre estos temas de lexicología, lexicografía. Y bueno, sobre las fechas de las tareas, les decía a algunos de sus compañeros que se pusieron en contacto conmigo que por favor hicieran caso a las fechas y no a los días. Esto quizás porque hubo un error en la captura a la hora de capturar los datos, o bien pues sí hubo un error y pues me disculpo por ello. Bien, sin más vamos a empezar el tema de lexicología, lexicografía, semántica y terminología. Bien, ¿qué es la lexicología? Es una disciplina que se ocupa del estudio, análisis y descripción de las palabras y de las unidades significativas que las componen y de las relaciones que existen entre ellas. La lexicología lo que va a querer describir es las relaciones que tienen las palabras dentro del sistema, es decir, la lengua. Y va a ver qué tipo de relaciones tienen, ya sea etimológica, ya sea morfológica, ya sea discursiva, o sea, dependiendo del punto de vista que queramos emplear para nuestro análisis. Bien, la lexicología persigue dos objetivos principales. Uno, examina el inventario de los signos lingüísticos que la lengua tiene a su disposición. Y dos, desarrolla la teoría del léxico describiendo su estructura, organización, jerarquización, origen de las palabras, la relación entre las palabras base y las derivadas, recursos formales y procedimientos de formación de nuevas palabras, el empleo y la influencia de las palabras extranjeras sobre el léxico de la lengua materna. Pues lo que va a hacer es ver con respecto al inventario de los signos lingüísticos, es ver con cuánta frecuencia se utiliza un término. Y así el término puede llegar a ser parte del diccionario. Entonces se compilan muchas palabras, se ve la frecuencia, se estudia y entonces eh, se describe la palabra. Bueno, después haremos una diferencia entre palabra y término y lexía para que quede claro estos tres conceptos, porque la palabra palabra, aunque sea redundante, no es viable, ya que es una palabra precientífica que no tiene
que connota muchísimos significados. Entonces no es adecuado llamarla así en lexicología. Bien. Describe su estructura y su organización. Pues sí, algunas palabras, algunos idiomas que diga, son un poco más colectivos que otros. Por ejemplo, el español es muy egocéntrico, pero el tojolabal es más colectivo. O hay lenguas que quizás pues son diferentes, o sea, en cuanto a su estructura, ¿no? Por ejemplo, el alemán es muy, ¿cómo decirlo? Muy cuadrado, o sea, tiene un lugar para cada cosa. Y el español, a diferencia del alemán, es un poco más desordenado, o sea, no exige tanto un lugar, o sea, es un poco más lógico el alemán y el español no. En cuanto al origen de las palabras, pues se refiere a las etimologías, la relación entre las palabras base y las derivadas en cuanto a la morfología, igual que los procedimientos de formación, y la influencia de las palabras, pues son las palabras que llegan por medio de otros hablantes, las adoptamos, las hacemos nuestras y las usamos. Bien. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la lexicología? Pues son las unidades léxicas, o sea, en términos comunes, las palabras. Pero aquí les vamos a denominar lexemas o unidades léxicas. Los lexemas, como habían visto en morfología, es la raíz de la palabra, pero aquí es un sinónimo de unidad léxica, o sea, de palabra. Y también, al igual que el signo lingüístico, poseen una estructura bilateral, o sea, está compuesta de dos caras, las cuales se componen de un significado y un significante. Ahorita lo vamos a ver en un diagrama. Los lexemas están diferenciados por el contenido y la expresión. El léxico natural está compuesto por tres tipos de lexemas. Las palabras de alta frecuencia, las que usamos todos los días, a diario, con las que nos comunicamos con nuestros amigos, con la gente cercana. Las palabras de una frecuencia media, que las utilizamos en contextos un poco más académicos, que no son nuestras favoritas, pero que las utilizamos en situaciones formales, y las de muy baja frecuencia que conocemos, pero no las utilizamos porque o no nos gustan o bien creemos que no la domina la mayoría de las personas, y como para qué hablamos tan, tan propiamente si no vamos a ser comprendidos, pues entonces no tiene ningún caso, ¿no? Bien, recordemos que el signo lingüístico, como decía arriba, está compuesto por, bueno, es una entidad biplánica compuesta por dos caras, el significante y el significado. El significante se refiere a la imagen acústica y el significado a la imagen mental o el concepto de la palabra. En lexicología, eh, al, al significante se le va a llamar, espérenme, déjenme le cambio el color. Ok, la canción. Es que a veces esto no jala. Ahí está. Déjenme la amplio más. Ahí está. A la imagen acústica le vamos a llamar el lexo en lexicología. Y a la imagen mental le vamos a llamar el lexema, y no viéndolo desde el punto de vista morfológico, o bien la unidad léxica, que es preferible, lexema o unidad léxica. La unidad léxica va a tener una serie de semas que la hacen ser con ese tipo de particularidades. Por ejemplo, una persona
que amamos, por ejemplo, ¿qué les digo? Mi mamá, ¿no? O sea, si la describo, ella tiene una serie de rasgos que la hacen ser ella. Pero si yo le cambio los ojos, le cambio la nariz, le cambio la boca, o sea, estaría hablando de otra persona totalmente diferente, que no sería mi mamá, ¿no? Físicamente hablando, no sería mi mamá. Igual las palabras, o sea, tienen otros semas que las distinguen de otras. Por ejemplo, en sinónimos podemos decir que un listón es largo o que es grande y se comprende en ese contexto, pero si yo digo que una persona es larga o es grande, pues allí habría un problema y porque no tiene sentido decir que alguien es largo, al menos que sea el personaje de los Monsters, pues ahí sí, ¿no? Bueno, el caso es que el lexema o la unidad léxica tiene una serie de semas que la hacen distinguirse, que la hacen única. Y el lexo sería la imagen acústica, es decir, en la descripción fonológica de la palabra. Bien, aquí les traigo un ejemplo de papagayo. La primera acepción dice que es una ave trepadora de plumaje amarillento verde encarnado, originaria de los países tropicales. Y bien, hay un ejemplo, el papagayo aprende a repetir frases enteras. 2. Es un pez marino de hermosos colores, rojo, verde, amarillo y de carne comestible. Pescamos un delicioso papagayo. 3. Es una planta de la familia de las amarantáceas de hojas manchadas, amarillo y verde en su extremidad. El papagayo es originario de China. Bueno, esta va en cursivas, ahí se me pasó. Bien, entonces tenemos que estas tres acepciones comparten semas. Por ejemplo, tenemos papagayo en la primera. El primer papagayo tendría un sema 0, que sería un ave, o sea, es un ser vivo. Luego el sema 1 sería que es de colores. Y el sema 3, que es un animal. Por ejemplo, sema 3, animal. Luego tendríamos que en la segunda acepción, en la segunda acepción tenemos papagayo y tenemos sema 0, que también es un ser vivo, sema 1 de colores y un sema 3, perdónenme, es un sema 2, es que luego yo me salto los números, sema 2, sema, no sé, siempre me suelo saltar los números, sema 2 es un animal. Y en el sema 3, espérenme, en el sema 3, en la acepción 3, que la canción. Tenemos papagayo, sema 0, tenemos que es un ser vivo, sema 1, pues también es de colores, porque puede ser verde o amarilla, pero no es un animal, entonces no tendría un sema 2. Entonces vemos que la acepción 1 y la acepción 2 comparten 3 semas, mientras que la última solo comparte 2. Bien. Así se realizan las acepciones de las palabras. Bueno, la lexicografía, a diferencia de la lexicología, es una rama de la lexicología que se ocupa de la codificación y transmisión del patrimonio léxico de una lengua por medio de la elaboración de diccionarios. Un diccionario es una memoria social de un pueblo.
La lexicografía tiene dos objetivos, bueno, tiene objetivos parecidos, aunque encauzados hacia la parte práctica, es decir, hacia la confección de diccionarios. Las dos disciplinas, al lado de la semántica, tienen puntos comunes con disciplinas tradicionales como la etimología y la onomástica. La etimología se ocupa del origen de las palabras, mientras que la onomástica se ocupa de los estudios de los nombres propios, así como de los apelativos o apodos. Aquí les traigo una imagen de los tipos de diccionarios que hay. Están los generales, los especializados, los monolingües, los bilingües, y allí se dividen los colibrí, los pequeños, los medios, los grandes, los multilingües. Los colibrí son los de fraseología, los ortográficos que son muy pequeños y que los llevamos así de bolsillo cuando salimos de viaje o así. Esos son los colibrí. Tenemos también los ortográficos, los etimológicos, los de sinónimos, los fraseológicos, de jergas, terminológicos, técnicos, de autores, de frecuencia, ideológicos e inversos. Allí pueden leer las descripciones. Uno más es el que son bastante raros, pero son muy útiles, son los diccionarios visuales. Bien. Una definición está compuesta por una entrada léxica, como aquí vemos, y las abreviaturas, adjetivo, masculino y femenino, ¿no? Luego viene la definición, bueno, la acepción 1, que está marcada con un 1, la definición, luego los ejemplos o los lemas, lemas con L, lemas, y otra vez la acepción 2, la abreviatura, o sea, de la disciplina a la que pertenece, y la descripción de la segunda acepción. Entonces, en sus definiciones tiene que venir esta secuencia, ustedes elegirán cómo van a poner las abreviaturas y al inicio de su glosario pondrán un índice de abreviaturas para que su lector nunca se pierda. Bien, la semántica es una ciencia que se ocupa del significado. En el caso de la lingüística se trata tradicionalmente del significado de las palabras, o sea, parte del significado del signo lingüístico. Michel Breal, en 1883, es el pionero de esta ciencia del significado. Entonces, la semántica se va a ocupar de crear una definición, bueno, de crear un significado adecuado para las palabras de acuerdo a esas necesidades extralingüísticas, que respondan a esas necesidades extralingüísticas, que describan esa realidad. Los lingüistas buscaron unidades mínimas de significado, o sea, los semas, como descomponiendo las palabras por sus constituyentes. Entonces, por ejemplo, tenemos palabras como, ¿qué les digo? ¿Qué podrá ser? Estoy pensando. Es que ahorita solo pienso en términos arquitectónicos. Bueno. Bueno, peristílico. Per es alrededor de estilum es columna, ico o ica perteneciente a. Esto según la etimología. Entonces, a partir de la etimología, nosotros podemos deducir qué significa esa palabra, ¿no? Entonces, son columnas que están en un patio, que decoran un patio. Es un corredor lleno de columnas y en medio hay un patio.
Por ejemplo, el Partenón, que tiene esa estructura peristílica. A partir de sus constituyentes podemos deducir los semas y los significados de las palabras. Entonces, alrededor, pues, algo que está o que gira en torno a algo. Columna es una parte de la arquitectura que sostiene una estructura, y perteneciente a, pues, que es específico de alguien o de algo. Bien. ¿Y qué es la terminología? Es una disciplina constituida por el conjunto de principios y bases conceptuales que rigen el estudio de los términos. La terminología posee un carácter interdisciplinario con unos principios teóricos de base. La teoría terminológica se ocupa de la designación de los conceptos de las lenguas de especialidad. Se elaboran vocabularios léxicos y diccionarios y la normalización, las denominaciones. Bien, la terminología, lo que hacen los lingüistas es ir a determinada disciplina a estudiar. Por ejemplo, si es de cine, pues va a ir el lingüista a ver qué tipo de lenguaje especializado usan los cineastas y así poder elaborar diccionarios que respondan a esas necesidades. Entonces, los aparatos tienen un nombre, los focos de iluminación, o sea, entonces todo eso se compila y se va definiendo término por término. Entonces, cuando eres nuevo, por ejemplo, en ser abogado, pues acudes a un diccionario para ver tus dudas, para disiparlas. Entonces, el lingüista pues no es especialista en esa materia, pero se hace un especialista a la hora de compilar y de estar preguntando, ¿y qué significa esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué aquello? Y entonces empieza a enriquecer su vocabulario y a elaborar diccionarios que sirvan para que el trabajo sea más ameno, todos estén en la misma frecuencia y todos sepan de lo que se habla en un contexto científico. Bien, hay algunas palabras, por ejemplo, cuando Darwin, por ejemplo, la palabra evolución, hice un cuadro raro, la palabra evolución, espérenme, era un término especializado que ahora forma parte del vocabulario colectivo, mientras que el ciclo de Krebs es un término totalmente especializado, dedicado para la bioquímica y que lo usan tanto químicos como biólogos o como médicos. O sea, es un término específico de esa área, ¿no? O si, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en el mismo ciclo de Krebs tenemos ATP, o sea, sabemos que ATP es adenina trifosfato. Entonces, allí, o sea, sería propiamente de esa área. ¿Mm? Ahora, la lexicología tiene relación con otras disciplinas como la historia, que está ligada a la filología. ¿Por qué? Porque le interesa el origen de las palabras a través de su historia, porque las palabras van adquiriendo semas a lo largo de la historia o bien se van como quitando semas, ¿no? Ahí como, ¿qué les digo? Pues sí, por ejemplo, la palabra aguas, cuando alguien gritaba aguas, ¿no? O sea, sabemos que cuando nos gritan aguas es cuidado, pero viene de la Edad Media, cuando las personas aventaban sus heces por la ventana y le gritaban al que pasaba allí, ¿no? Aguas, o sea, era porque se quitaran, porque iban a aventar las heces a la calle y antes pues vivían en la pestilencia y en la insalubridad así por los siglos de los siglos, ¿no? Así se vivía, era parte de lo cotidiano y esa palabra agua se quedó con ese significado de cuidado.
En cuanto a la geografía, pues sí, los límites que dividen una nación de otra delimita mucho el uso de palabras. Por ejemplo, no es lo mismo tener de vecino a Estados Unidos que a Rusia. O sea, es obvio que si tenemos de vecino a Rusia, pues tendríamos más términos rusos que anglicismos. O que vienen muchos migrantes chinos y nos empiezan a enseñar palabras, o sea, no solo nos comparten su comida, sino también sus palabras. O llegan israelíes y también nos comparten sus palabras, etcétera. En cuanto a la psicología, pues se puede ver qué tipo de relaciones estamos teniendo entre nuestras palabras, el pensamiento y todo lo que elaboramos con nuestra mente. Y sabemos a partir de las palabras y las construcciones de los discursos si alguien tiene un problema como la esquizofrenia o una depresión, etcétera. De hecho, hay en muchas de las terapias, pues se sugiere que las personas escriban para que así eh, se sientan mejor. Bien, en cuanto a la sociología, pues aquí intervienen variables como la edad, el estatus socioeconómico, la escolaridad, el sexo. Y las ciencias duras y la tecnología, pues es muy importante porque, les digo, el lingüista se introduce a ese mundo donde todo cambia tan rápido, donde la terminología va a un, a un tiempo vertiginoso, o sea, es rápido, es inmediato, o sea, todo cambia de un día para otro, entonces los lingüistas y los que se ocupan de esas áreas tienen que estar a las vivas porque todo cambia en un segundo, o sea, hace 20 años no sabíamos que era un iPhone, hoy sabemos que es un iPhone y sabemos qué entrada tienes y por ejemplo, qué tipo de entrada tiene un audífono, o si es hembra o macho, o si tiene una entrada VGA o es un USB, o si es un USB HDMI, o sea, todo ese tipo de cosas que vamos aprendiendo conforme escuchamos, leemos, se nos descompone la computadora y entonces ya sabemos cómo se llama esta parte de la computadora, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de eso se ocupa la lexicología, ¿no? O sea, porque refleja un poco la realidad en la que estamos viviendo. Bien, pues aquí les dejo algunas fuentes de consulta en las que me basé para realizar esta presentación y pues les agradezco su atención, espero que puedan seguir eh, viendo los videos de aquí de YouTube y que les sean de utilidad. Entonces, si tienen alguna duda, pues háganmelo llegar por correo electrónico para así eh, darles respuesta pronta a sus preguntas. Les agradezco su tiempo, les mando un abrazo, cuídense, chao.